1992, un jurado de Indiana tomó una decisión que perseguiría al Estado por décadas. Dejaron libre a un joven de 16 años, acusado de asesinar a sus padres con una escopeta. Tenían la corazonada de que era culpable, pero las pruebas no eran suficientes. Ese joven se llamaba Joseph Corcoran. 5 años después, en la misma casa y con el mismo tipo de arma, Joseph volvió a apretar el gatillo. Esta vez, las víctimas eran su propio hermano y 3 amigos más. Hoy te cuento la historia del hombre que rompió un silencio de 15 años en la Cámara de Ejecución de Indiana, y el oscuro secreto que guardaba en su mente. Bienvenidos a mi canal. Empezamos. Todo ocurrió en Fort Wayne, Indiana, en abril de 1997. Joseph Corcoran, que entonces tenía 22 años, vivía en una casa donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Una noche, Corcoran escuchó a los que estaban en la sala de estar hablar sobre su presunta participación en el asesinato de sus padres. Joseph tomó un rifle semiautomático. Sin dudarlo, asesinó a 4 personas. A su propio hermano, James Corcoran. Al prometido de su hermana. Y a 2 amigos de ellos que estaban en el lugar. Fue un ataque rápido y despiadado. La policía lo detuvo y, en 1999, un juez lo sentenció a la pena máxima, la muerte. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. 5 años antes de esa masacre, cuando Joseph tenía solo 16 años, casi 17, ocurrió otra tragedia en su familia. Sus padres fueron asesinados. Joseph fue el principal sospechoso y llegó a ser juzgado por el doble crimen, en 1992. Sin embargo, en aquel momento, las pruebas no fueron suficientes y fue declarado inocente. Muchos se preguntan hoy, si hubiera sido condenado entonces, ¿se habrían salvado las 4 víctimas de 1997? Por este antecedente, muchos expertos lo consideran un presunto asesino en serie, aunque legalmente solo se le pudo condenar por la matanza de Fort Wayne. Joseph Edward Corcoran nació el 18 de abril de 1975 en Fort Wayne, Indiana. Era el menor de 4 hermanos. Su familia, compuesta por sus padres, Jack y Catherine, sus 2 hermanas y su hermano mayor, James, se mudó más tarde a Ball Lake, en el condado de Steuben. A simple vista, los Corcoran parecían una familia trabajadora y disciplinada. El padre, Jack, era un exinfante de marina que, tras dejar el ejército, trabajaba en una empresa de electrónica. La madre, Catherine, ama de casa. Trabajó como auxiliar de enfermería en Fort Wayne en la década de 1980, y también estudió administración de empresas. A pesar de esta apariencia de normalidad, dentro de la casa la situación era distinta. Joseph sentía que sus padres eran demasiado estrictos. La relación con su hermano mayor, James, tampoco era fácil. James solía menospreciarlo constantemente. Curiosamente, a pesar de los maltratos, Joseph admiraba a James, posiblemente por seguir los pasos de su padre en la infantería de marina. Fuera de casa, la imagen de Joseph era desconcertante. Vecinos y familiares lo recordaban como un joven con la apariencia de estrella de cine, pero extremadamente solitario y sin amigos. En abril de 1992, cuando Joseph estaba en segundo año de secundaria y aún no cumplía los 17 años, ocurrió algo que marcaría su historial para siempre. Fue acusado del asesinato de sus padres. Aunque el caso fue impactante, las pruebas no fueron suficientes para el jurado y Joseph fue absuelto de todos los cargos. Poco después de quedar en libertad, abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar como operador de maquinaria en New Haven. Joseph no era un buen estudiante, pero no por falta de capacidad. Tenía una inteligencia aguda, especialmente para la electrónica. Podía entender rápidamente cómo funcionaban los mecanismos internos de los aparatos. Sin embargo, su promedio escolar nunca pasó de una C. En lugar de los libros, Joseph dedicaba su tiempo libre a pasatiempos mucho más peligrosos. Explosivos. Aprendió a fabricar bombas caseras. Durante su adolescencia y los primeros años de sus 20, se internaba en el bosque para detonar pequeños artefactos que él mismo construía.
Desarrolló una obsesión por el armamento. Para cuando cumplió 22 años, Joseph ya había acumulado una colección privada de 32 armas de fuego, que incluía rifles, escopetas y pistolas. Este arsenal y su conocimiento en explosivos, sumados a su aislamiento social, estaban cocinando a fuego lento lo que ocurriría años después. El 14 de abril de 1992, la tranquilidad de Ball Lake, Indiana, se rompió para siempre. Faltaban solo 4 días para que Joseph Corcoran cumpliera 17 años cuando sus padres, Jack, 53, y Catherine, 47 años, fueron encontrados sin vida en su casa. Alrededor de las 8:30 de la mañana, los cuerpos fueron descubiertos con heridas fatales provocadas por una escopeta calibre 12. Lo más inquietante es que el hallazgo ocurrió apenas una hora después de que Joseph se subiera al autobús escolar, como si fuera un día cualquiera. ¿Qué pudo llevar a un hijo a presuntamente cometer tal acto? Según las investigaciones, Joseph guardaba un profundo resentimiento hacia sus padres por razones que, para muchos, parecerían triviales, pero que en su mente eran ofensas graves. Sentía que eran demasiado estrictos. Estaba furioso porque sus padres habían vendido un auto que él consideraba suyo. Le molestaba profundamente que lo obligaran a ir a la iglesia. Afirmaba que sus padres habían quemado sus cintas de música. Durante el proceso, el círculo cercano de Joseph reveló detalles que pintaban a un joven obsesionado con la violencia. Sus amigos testificaron algo aterrador. Joseph les había ofrecido $200 y una escopeta para que ellos mismos mataran a sus padres. Además, mencionaron que sus conversaciones solían girar en torno a una idea fija: matar personas y animales. A pesar de la oscuridad del caso, el juicio duró apenas 5 días. El 16 de noviembre de 1992, ocurrió lo inesperado para muchos. Joseph Corcoran fue absuelto. ¿Por qué quedó libre? Aunque todo apuntaba hacia él, la fiscalía se enfrentó a un problema insalvable: las pruebas eran puramente circunstanciales. No había testigos directos, no se encontró el arma del crimen y no había huellas dactilares que lo incriminaran sin duda alguna. Años después, se revelaría la verdad detrás de esa decisión del jurado. Casi todos los miembros del jurado estaban convencidos de que Joseph era culpable de planear o cometer los asesinatos. Sin embargo, al no haber pruebas físicas directas, la ley los obligó a emitir un veredicto de no culpable. Solo un miembro del jurado votó por la culpabilidad hasta el final. Tras quedar libre, Joseph pareció mostrar alivio. Según su hermana Kim, él quería retomar su vida, terminar la escuela e incluso seguir los pasos de su padre uniéndose a la infantería de marina. Pero esa estabilidad nunca llegó. Nunca terminó la secundaria, y durante los siguientes 5 años, vivió bajo la sombra de sus hermanos, saltando de un trabajo a otro como lavaplatos o cocinero. Mientras tanto, el caso del asesinato de sus padres quedaba archivado como no resuelto, una herida abierta que Indiana lamentaría profundamente. 5 años después de haber sido absuelto por la muerte de sus padres, Joseph Corcoran volvió a convertir un hogar en una escena del crimen. El 26 de julio de 1997, la suerte y las segundas oportunidades se terminaron. Joseph vivía en Fort Wayne, Indiana, en una casa que compartía con su hermano James, 30 años, su hermana Kelly y el prometido de esta, Robert Scott Turner, 32 años. Ese día, el ambiente parecía tranquilo. En la sala de estar estaban James, Robert y 2 amigos de la familia, Timothy Brique y Douglas Stilwell, ambos de 30 años. Estaban comiendo pizza y viendo la televisión. Kelly, la hermana de Joseph, no estaba. Había salido un momento a una tienda cercana. Joseph estaba en el segundo piso de la casa. Según los fiscales, mientras estaba arriba, escuchó a los 4 hombres hablando en la sala. El tema de la conversación era el más sensible posible: su presunta participación en el asesinato de sus padres en 1992. Al escuchar que su propio hermano y sus amigos dudaban de su inocencia, Joseph entró en un estado de furia fría y calculadora. Lo que ocurrió a continuación demuestra que Joseph no perdió el control de forma caótica,
sino que planeó el ataque en cuestión de minutos. Joseph llevó a su sobrina de 7 años a una habitación del piso superior para asegurarse de que no viera nada ni saliera herida. Bajó un rifle semiautomático de su colección y lo cargó. Entró en la sala y abrió fuego. James, Robert y Timothy murieron casi al instante. Douglas Stillwell intentó correr desesperadamente hacia la salida, pero Joseph lo alcanzó con los disparos antes de que pudiera cruzar la puerta. Tras los asesinatos, Joseph salió de la casa con una calma inquietante. Se acercó a un vecino y le pidió que llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con una escena dantesca en la sala, a la niña ilesa en el piso de arriba y un hallazgo que dejó a todos sin palabras. En el ático de la casa, Joseph guardaba un arsenal de entre 20 y 30 armas de fuego. La persona más afectada por esta tragedia fue Kelly, la hermana de Joseph. Años atrás, ella y James lo habían defendido con garras y dientes durante el juicio por la muerte de sus padres. Estaban convencidos de su inocencia. Pero tras ver a James y a su prometido asesinados por las manos de Joseph, la venda se le cayó de los ojos. Kelly declaró ante la prensa que ahora no tenía dudas. Joseph también había matado a sus padres en 1992. En un testimonio desgarrador, lo culpó de arruinar su vida por completo, dejándola sin padres, sin hermanos y sin el hombre con el que planeaba casarse. Este evento no fue solo un crimen familiar. Se convirtió en uno de los asesinatos en masa más infames en la historia de Indiana, cerrando un círculo de violencia que el sistema no supo detener a tiempo. Tras la masacre de Fort Wayne, el sistema judicial de Indiana no tardó en actuar. El 28 de julio de 1997, apenas 2 días después de los crímenes, Joseph Corcoran fue procesado. Se le imputaron 4 cargos de asesinato, uno por cada vida que arrebató en aquella sala de estar. Bajo la ley de Indiana, un asesinato con circunstancias agravantes, como matar a más de una persona a la vez, abre la puerta a 2 únicos caminos: cadena perpetua o la pena de muerte. El juicio formal se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Allen. Lo que hizo que este proceso fuera inusual desde el principio, fue la postura de su propio abogado defensor, John Nimmo. A diferencia de otros casos donde la defensa intenta demostrar inocencia a toda costa, Nimmo fue brutalmente honesto. Antes de que el juicio comenzara, expresó públicamente su convicción de que Corcoran era culpable. La estrategia de la defensa no era negar los hechos, que eran evidentes tras la confesión de Joseph, sino tratar de salvarlo de la inyección letal, apelando a su estado mental. A pesar de los intentos de la defensa, las pruebas eran abrumadoras. El 22 de mayo de 1999, tras analizar los testimonios y la frialdad con la que Joseph planeó el ataque, el jurado lo declaró culpable de los 4 cargos de asesinato. 2 días después, el jurado regresó con una decisión de peso histórico. Recomendaron por unanimidad que Joseph Corcoran recibiera 4 sentencias de muerte, una por cada una de sus víctimas, su hermano James, Robert Turner, Timothy Brique y Douglas Stillwell. El 26 de agosto de 1999, la jueza superior Fran Gould hizo oficial la recomendación del jurado. Joseph Corcoran, a los 24 años, fue formalmente sentenciado a muerte. En ese momento, Joseph dejó de ser un ciudadano libre, para convertirse en el prisionero número 1 del corredor de la muerte, en Indiana. Lo que nadie imaginaba entonces era que pasaría un cuarto de siglo antes de que esa sentencia se cumpliera. Después de ser sentenciado a muerte en 1999, Joseph Corcoran inició un larguísimo proceso de apelaciones. Lo que siguió fue un constante estira y afloja entre diferentes tribunales que duraría décadas. El primer obstáculo: errores en la sentencia. En el año 2000, la Corte Suprema de Indiana anuló sus sentencias de muerte. ¿La razón? Consideraron que la jueza original, Fran Gould, había usado motivos para condenarlo que no estaban escritos en la ley. Sin embargo, tras revisar el caso, la misma jueza volvió a imponerle la pena de muerte en 2002, argumentando que los problemas mentales de Corcoran no lo hacían menos responsable de sus actos atroces. El conflicto de los derechos constitucionales. Entre 2005 y 2009,
El caso llegó a los tribunales federales. Hubo una gran polémica porque el fiscal del caso le había ofrecido a Corcoran un trato. Si te declaras culpable y no pides un juicio con jurado, te perdonamos la vida. Como Corcoran rechazó el trato y prefirió ir a juicio, el fiscal pidió la pena de muerte. Un tribunal anuló la condena diciendo que esto violaba sus derechos, pero otros tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema, dijeron que el fiscal tenía derecho a pedir el castigo más severo si no había acuerdo. El juego del sí y no, 2010 a 2016. El caso de Corcoran es famoso en el mundo legal por la cantidad de veces que su sentencia fue revocada y restablecida. Enero de 2010, un tribunal ordena quitarle la pena de muerte. Noviembre de 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos interviene y restablece la pena de muerte por última vez, aclarando que los tribunales federales no debían interferir tanto en las leyes estatales de Indiana. A partir de ahí, Joseph intentó 3 apelaciones más en 2013, 2015 y 2016. Todas fueron rechazadas. Finalmente, el 8 de julio de 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos cerró su última puerta. Joseph Corcoran había agotado todas las vías legales posibles. Ya no había más jueces a los que acudir ni más documentos que presentar. Sin embargo, aunque ya no tenía apelaciones, Indiana tardaría todavía varios años más en ponerle una fecha definitiva a su ejecución, debido a la falta de fármacos para la inyección letal y debates políticos internos. Tras su condena en 1999, Joseph Corcoran fue trasladado a la prisión estatal de Indiana. Allí comenzó una espera que duraría más de 25 años. Para entender la magnitud de su caso, hay que mirar cómo cambió el panorama de la pena de muerte a su alrededor, mientras él seguía con vida. Cuando Corcoran entró al corredor de la muerte en 1999, no estaba solo. Había 45 reclusos esperando ejecución en Indiana. Era una época en la que las sentencias a muerte eran más comunes. Entre 1999 y 2009, el Estado llevó a cabo 14 ejecuciones. Sin embargo, después de 2009, algo cambió. El sistema se detuvo. Los problemas para conseguir los fármacos de la inyección letal y los constantes debates legales crearon una pausa invisible que duraría 15 años. Con el paso del tiempo, la lista de condenados se fue reduciendo, no solo por ejecuciones, sino porque muchos morían de causas naturales, o sus penas eran conmutadas por cadena perpetua. En 2014, solo quedaban 11 reclusos. En 2020, la cifra bajó a 8. En 2024, cuando finalmente se fijó su fecha, Corcoran era uno de los últimos 8 hombres en el corredor de la muerte de Indiana. Lo más impactante es que, para junio de 2024, Joseph era uno de los únicos 4 presos que ya no tenían ninguna apelación pendiente. El Estado no había dictado una nueva sentencia de muerte desde el año 2014, lo que convertía a Corcoran en un sobreviviente de una era judicial que parecía estar quedando en el pasado. Como dato curioso de este periodo, en la lista de Indiana también figuraba Debra Brown, la cómplice del famoso asesino en serie Alton Coleman. Aunque tenía una sentencia de muerte en Indiana, ella cumplía cadena perpetua en Ohio. Finalmente, su sentencia de muerte en Indiana fue cambiada por cadena perpetua en 2018, dejando a Corcoran cada vez más cerca del primer puesto en la lista de ejecuciones pendientes. Tras 15 años sin aplicar la pena de muerte en Indiana, el silencio se rompió en junio de 2024. El fiscal general, Todd Rokita, anunció que el Estado finalmente había obtenido los fármacos necesarios, pentobarbital. Con este potente sedante, Indiana estaba lista para reactivar su cámara de ejecución, y el primer nombre en la lista era el de Joseph Corcoran. El gobernador Eric Holcomb respaldó la decisión con firmeza, declarando que, ante crímenes de tal maldad, la justicia debía cumplirse. Corcoran tenía una última esperanza: pedir clemencia al gobernador para cambiar su sentencia por cadena perpetua, algo que solo había ocurrido 3 veces en Indiana, desde 1976. Los abogados de Corcoran lanzaron una última batalla legal. No negaron el horror de la masacre de 1997,
calificándola como una tragedia indescriptible, pero argumentaron que Joseph no debía morir debido a su salud mental. Revelaron que Corcoran padecía esquizofrenia paranoide y vivía atrapado en delirios constantes dentro del corredor de la muerte. Creía que los guardias lo torturaban diariamente con una máquina de ultrasonido. Mantenía conversaciones con personas que solo existían en sus alucinaciones. Sufría delirios sobre trastornos del habla inexistentes. Para su defensa, ejecutar a un hombre en ese estado era una violación a los derechos humanos. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Indiana rechazó estos argumentos y fijó la fecha, antes del amanecer del 18 de diciembre de 2024. Lo más impactante de este final fueron las reacciones de los familiares de las víctimas, que mostraron una complejidad humana asombrosa. Kelly Ernst, la hermana de Joseph, vivió una pesadilla emocional. Ella perdió a su otro hermano, James, y a su prometido, Robert, en la masacre. A pesar de haber pasado años sin hablar con Joseph, decidió perdonarlo. Kelly confesó que, tras conocer su diagnóstico psiquiátrico, sentía lástima por él y no apoyaba su ejecución, afirmando que ver morir a su último hermano no le daría ningún consuelo. Por otro lado, Adam Bricke, hermano de otra de las víctimas, mantuvo una postura neutral pero solemne. Como cristiano, declaró que no deseaba la muerte de nadie, pero que entendía que la ley debía seguir su curso. La ejecución de Corcoran también estuvo rodeada de polémica por la falta de transparencia. Según las leyes de Indiana, no se permite la presencia de periodistas como testigos en las ejecuciones. Esto generó duras críticas de grupos de derechos humanos, quienes argumentaron que, sin testigos objetivos de los medios, el público no podría saber si el proceso fue humano o si hubo complicaciones con la inyección de pentobarbital. A medida que se acercaba el 18 de diciembre de 2024, la desesperación de los abogados de Joseph Corcoran crecía. El 30 de septiembre iniciaron el proceso para pedir clemencia al gobernador, intentando revocar fallos de hace 2 décadas. Su argumento central era simple pero profundo. Ejecutar a un hombre con esquizofrenia paranoide grave es un castigo cruel e inusual. Aquí ocurrió algo que dejó a todos perplejos. Mientras los abogados redactaban peticiones de clemencia, se dieron cuenta de un problema legal insalvable. Joseph Corcoran se negaba a firmar los documentos. Sus abogados argumentaron que Joseph no era capaz de tomar decisiones racionales. Decían que su enfermedad mental le hacía creer que la ejecución era la única forma de liberarse de sus alucinaciones. Sin embargo, para el sistema judicial, su negativa a luchar era un obstáculo gigante. El 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Indiana desestimó una de las últimas apelaciones. Pero lo más impactante fue que el propio Corcoran escribió una carta personal a los jueces. En ella, fue muy claro. No quería más retrasos. No quería más apelaciones. Aceptaba la responsabilidad por sus actos y la decisión de los tribunales. Mientras un político estatal, Bob Morris, intentaba frenar la ejecución y abolir la pena de muerte, el propio hombre que iba a ser ejecutado pedía que lo dejaran ir. La Corte Suprema de Indiana estaba partida en 2. Por un lado, 3 jueces decidieron que la ejecución debía seguir adelante. Su argumento fue que Corcoran, a pesar de sus delirios, entendía perfectamente por qué lo iban a ejecutar y el impacto de sus crímenes. Por otro lado, 2 jueces disidentes querían detenerlo todo. Ellos creían que era necesario hacer una nueva audiencia de competencia mental para estar seguros de que Joseph no estaba buscando la muerte simplemente por su locura. En las últimas 48 horas antes de la fecha fijada, los abogados agotaron cada instancia. 13 de diciembre, un juez federal rechazó la apelación. 16 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito votó 2-1 en contra de Joseph, citando su propia carta donde pedía no ser salvado. 17 de diciembre, víspera, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio el golpe final al rechazar la última apelación posible. Solo quedaba una persona con el poder de detener la aguja, el gobernador Eric Holcomb. A pesar de las peticiones de clemencia de los abogados y los activistas,
el gobernador se mantuvo firme en su decisión original. No hubo indulto. La madrugada del 18 de diciembre de 2024 no fue una noche cualquiera en la prisión estatal de Indiana. Tras 15 años de pasillos vacíos y cámaras de ejecución cerradas, el Estado se preparaba para cumplir la sentencia de Joseph Corcoran. Como dicta la tradición, a Corcoran se le permitió elegir su última comida. Su petición fue sencilla pero específica: helado de la marca Ben & Jerry's. Antes de ser llevado a la sala de ejecución, se le concedió un último encuentro con su familia. Entre ellos estaba Taina, la mujer con la que se había casado mientras estaba en prisión. Fue un momento de despedida privada antes de que el sistema tomara el control total de sus últimos minutos. A pesar de que las leyes de Indiana prohíben la presencia general de los medios de comunicación, Corcoran ejerció su derecho de elegir testigos personales e incluyó a un reportero del Indiana Capital Chronicle. Cuando llegó el momento final y se le preguntó si tenía algo que decir, Corcoran mantuvo la misma actitud que mostró en sus cartas recientes: fría, directa y sin deseos de alargar el proceso. Sus últimas palabras fueron: en realidad no. Terminemos con esto. A las 12:36 se le administró una dosis única de pentobarbital. Solo 8 minutos después, a las 12:44, Joseph Edward Corcoran fue declarado muerto. Joseph Corcoran se convirtió en el preso número 24 en ser ejecutado en los Estados Unidos durante el año 2024. Pero en Indiana, su muerte significó mucho más. Fue el fin de una moratoria de 15 años que había mantenido la pena capital en suspenso desde 2009. Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades del estado no tardaron en pronunciarse. El gobernador Eric Holcomb defendió la legalidad del proceso, recordando que el caso de Corcoran había sido revisado 7 veces por la Corte Suprema de Indiana y 3 veces por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se ejecutó según lo ordenado por el tribunal, afirmó con firmeza. El fiscal general Todd Rokita fue más directo al decir que Corcoran finalmente pagó su deuda con la sociedad y que, tras casi 3 décadas, se había hecho justicia a las víctimas. La historia de Joseph Corcoran termina aquí, pero el debate que dejó a su paso sigue vivo. ¿Fue esta ejecución un acto de justicia necesaria para las familias de James, Robert, Timothy y Douglas? ¿O fue el trágico final de un hombre cuya mente se rompió hace mucho tiempo? Lo cierto es que Indiana ha vuelto a activar su maquinaria de pena de muerte, y el caso de Corcoran será recordado como el punto de inflexión. ¿Qué piensas tú? Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para no perderte nuestro próximo caso de True Crime. Y gracias por acompañarnos.